Hola a todos, hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Fernando Botella, alguien a quien yo quiero especialmente y con quien he aprendido mucho y que ha sido tan generoso que bueno, siempre que le llamo me dice que sí y aprendemos mucho con él. Voy a leer todo lo que pone en este super libro que acaba de publicar que se llama Salta Contigo, entre otros muchos libros que tiene. Es experto en formación y desarrollo de ejecutivos y directivos, conferenciante y profesor colaborador de prestigiosas universidades y escuelas de negocio como la Universidad Central de Florida, Harvard, ESADE, ICADE y CEO de Think and Action. ¿Vale? Este es su último libro, Salta Contigo, pero tiene otros muchos libros más. Y yo creo que ya es momento de darle la bienvenida y que fluya, porque con Fernando lo bonito es que hablemos de lo que hablemos, siempre aporta y siempre nos da tips interesantes para gestionar nuestra vida un poco mejor. Voy a por él. Hola, Anne. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Qué alegría. Te estaba escuchando, bueno, disfrutando mucho. Y me alegra mucho que te guste mi gata. Lo que más te gusta, no sé. Sé que te gusta Sí. más mi gata que mis libros, pero está muy bien. Hombre, tampoco es eso, ¿eh? No, Que, es broma, ay, es oye, broma, yo es tus broma. libros los toco, los leo y aprendo con ellos. La gata la admiro y me parece lo Sí, más. sí. Anne, lo primero que tengo que decir es que este libro es de los dos, tuyo y mío. O sea, que vamos a Ya, presentar un sí. libro de los dos. Es un libro de los dos y que tiene un prólogo fantástico. Que también me gustaría que en algún momento de esta entrevista o de esta conversación, más bien, hablemos del prólogo. Sí, tiene su cosa. Oye, pues está bonito, está bonito. Sí. Pero sobre todo es un libro en el que tú de repente has dado una vuelta de tuerca. Sí que habías hablado mucho de la importancia de la mente, habías hablado mucho de los pensamientos, pero aquí nos invitas a todos a que seamos valientes y tomemos las riendas de nuestra vida, ¿no? Que es algo también tú que de alguna forma inculcas a las personas cuando vas a dar charlas, incluso que te lo aplicas a ti mismo y a tu equipo, ¿no? Pero ¿por dónde se empieza para tomar las riendas y decir, venga, a partir de hoy empiezo a ser una persona distinta y me responsabilizo de lo que hago y salto conmigo mismo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que se empieza primero por tener un sueño. Lo hemos dicho mucha gente muchas veces, suena muy repetitivo, pero es verdad. Hay que tener un sueño. Un sueño entendido como una ilusión también, como esa meta que persigues, ¿no? Cuando tienes ese sueño, con eso no es suficiente. Hay que despertarlo. Y despertar el sueño es lo verdaderamente a veces difícil y requiere de muchas cosas. Y una es la valentía. A mí también me gusta, bueno, ya me conoces, ser muy sincero con las cosas que cuento y creo que no es suficiente con ser valiente, pero sí necesario, porque si no lo tenemos, da igual que tengamos muchas ideas, nos quedamos pillados, atrapados por nuestros propósitos. Ahora que está tan de moda hablar del propósito, la importancia del propósito, etcétera, que yo también lo comparto, el propósito está muy bien, pero lo que está verdaderamente bien es no quedarnos atrapados por el propósito. Quizás, quizás el trampolín más importante para conseguir esos propósitos es la valentía. No es lo único, ¿eh? Necesitamos talento, conocimiento, hay muchos más datos, ¿no? Hay muchas más necesidades, pero yo he visto en mi vida, y no sé, Anne, me imagino que tú también, a muchas personas con propósitos muy claros, con conocimientos enormes, pero les ha faltado ese aspecto de valentía, que es lo que pretendo de alguna forma, que recoge de alguna forma, o yo por lo menos quería así, el libro, ¿no? El Salta Contigo. Y por eso me gusta decir, Anne, que quizás lo más importante del título, aunque yo le haya dado una dimensión de letra más pequeña porque quería aprovechar el verbo saltar, pero lo más importante quizás sea el contigo. Yo no quise dejar el contigo fuera, porque no va de salvadores. Nosotros acompañamos a gente a que crezca, que sea mejor, a que le vaya mejor en su vida profesional y personal, pero la realidad es que el secreto está en cada uno de ellos, ¿no? En cada uno de nosotros. Por lo tanto, el contigo, ese adjetivo que acompaña al verbo este de saltar, ¿no? En mi opinión es súper importante. Creo que la valentía nace de la individualidad, luego acompañada de mucha gente, pero desde la individualidad, y me parece que es muy honesto ser valiente con uno mismo, contigo, con uno mismo, porque es la mejor forma de tomar decisiones, incluso aunque sea para no hacer cosas, pero de ser valiente. Jo, lo has dicho todo también, es verdad. Todos los que estáis por ahí diréis, ya, pero claro, no tengo coraje para ser valiente de alguna forma, ¿no? No sé por dónde empezar. Claro, me apetece hacer muchas cosas, pero al final eh, pienso más en que no me va a salir que en que me va a salir. Aquel que decía, al final cuando se baja la persiana de la vida te vas a arrepentir de lo que has hecho, no de lo que, mejor dicho, te vas a arrepentir de lo que no has hecho y no de lo que has intentado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo les decimos a esas personas, incluidos nosotros, tú y yo, que en un momento dado hemos tenido momentos de no tanta valentía, por no decir cobardía, y sería quizá recordar los momentos de nuestra vida en los que sí hemos tenido esa valentía y empezar un poco a trabajar en ello? ¿Por dónde se empieza para tener un poquito de chispa de venga, voy a por ello, ¿no?
Sí. Bueno, yo aquí me gustaría contarte dos cosas, que creo que son dos experiencias en mi vida que de alguna forma pueden aportar más valor que lo que se escribe en un libro, porque en realidad es lo que uno ha vivido, ¿no? Una de ellas es cuando, siendo director de una multinacional farmacéutica, el responsable de España y Portugal, decido dejar todo y crear Think and Action y crear una vida diferente para mí, con 45 años y dos niñas pequeñas, ¿no? ¿Qué me movió a hacerlo y cómo lo hice? Pues no tenemos que engañar a nadie. Estuve casi 10 años para tomar la decisión. Mm. Desde el año 92, más o menos, que empecé a descubrir cosas que me llevaron a lo que ahora hago y soy, hasta el año 2007 pasaron un montón de años, ¿eh? Pero los últimos 10 Escuchad, ¿eh? aproximadamente... Escuchad lo que acaba de decir Fernando. Me llevó 10 años en Sí, ejecutar aquello que llevaba pensando. Es decir, sí, que la estrategia, si de verdad es algo de verdad que queréis, no tiene por qué ser de hoy para mañana, que puede no, serlo, pero que sepáis que cada uno, y esto insisto mucho en los que estáis ahí, perdona que te interrumpa porque no, no. contigo tengo mucha confianza, Sí, sí, Fernando. sí, sí. Eh, Cada uno tiene su tiempo y su tempo, es decir, su momento y su ritmo. No pasa nada, lo importante es tener claro que quiero llegar a algún sitio, tengas 20, 30, 50 o 70 años. Mira lo que acaba de Eso. decir Fernando, a mí me llevó 10 años, pero yo tenía claro, ahí quería llegar, ¿no? Claro, eso es, Anne. Mira, lo has resumido perfectamente. Yo en el año 92 estaba en contacto con Disney, con Lee Cockerill, que era el vicepresidente ejecutivo de Disney, era mi mentor. El otro día lo trajimos a Madrid. Él y su hijo han estado en Madrid otro día en un evento nuestro. Muy chulo, por cierto, ¿no? Y él me enseñaba cosas que yo quería ser eso. O sea, empezaron a explotarme la cabeza con un montón de sueños, ¿no? No era el momento de hacerlo en mi vida, no estaba preparado para ello tampoco, ¿eh? Pero empecé a dar clases en escuelas de negocio, en EOI, en Madrid, en ESADE, en Barcelona, empecé a hacer cosas poco a poco, no me era muy difícil entrar porque era el CEO de una compañía farmacéutica, de alguna forma te abrían la puerta para ser profe, pero yo ahí realmente lo que estaba era consolidando esa estrategia que tú dices, ¿no? Esa estrategia. Y ahí estaba de alguna forma también intentando crear un futuro que yo sabía que se produciría antes o después, ¿no? Coincidieron muchas cosas en ese año 92, ¿eh? En la presentación de Salta que hemos llevado por muchas ciudades de este país y por muchos sitios, he querido empezar así la presentación de Salta porque el año 92 pues, es el año en que nace mi hija mayor, es el año en que tengo todo este contacto con Disney y es un año también en el que empiezo a relacionarme con enfermos terminales de cáncer, ¿no? Sobre todo. Y eso me cambia mucho la vida porque es un año en el que conozco a Javier Mariscal, el año en que estaba lanzando y haciendo lo del COVID. Es un año de una revolución interna bestial, ¿no? Que me provoca una especie como de coctelera, ¿no? Y que me mueve por dentro. Y quiero decirte que cuando alguien tiene muy claro realmente, sabiendo que después tiene que poner mucha disciplina, mucho tiempo, mucha estrategia, lo que tú acabas de decir, cuando alguien tiene claro dónde quiere llegar, yo creo que es el momento en el que se plantea el sueño y a partir de ahí se empieza a construir la realidad que vendrá después. En mi caso fueron más de 10 años, pero que vendrá después. Esto que te cuento de los enfermos terminales es porque ellos siempre me hablaban de la valentía. Es por eso por lo que mi libro también empieza así. Porque me hablaban de la valentía cuando ya prácticamente tenían pocos meses o pocos días de vida o poco tiempo de vida, ¿no? Y uno descubría que al final no hacía falta solamente leer a Warren, ¿no? La famosa Bronnie Ware, ¿no? Sobre todos los temas de cuáles son los remordimientos que tenemos cuando somos moribundos o cuando estamos a punto de morir. Uno hablaba con un enfermo terminal en ese momento en mi despacho estábamos creando la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, con algunos doctores de este país, la creamos en mi despacho. Eso es muy potente porque uno vive un momento vital espectacular, como te puedes imaginar, Anne. ¿Y qué pasaba? Que yo veía que toda la gente en esa fase final de su vida lo que quería era haber sido más valiente. Pero ojo, he hablado en pasado. Haber sido, en un pretérito absoluto. Haber sido más valiente. Ya no podían serlo. Y ahí también fue donde de alguna forma fue otra inyección a mi vida de decir, bueno, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Vas a ser valiente contigo? Por eso, ¿no? Tú vas a ser valiente. Y empecé a construir lo que quise ser y lo que a finales del año 2006 se convirtió en una realidad, que es mi propia empresa, mi mente emprendedora. Empecé a conocer gente, empecé a escribir mis primeros libros, a hacer mis primeras conferencias y bueno, hasta aquí, ¿no? Es decir, que eso que me preguntas tiene mucho que ver con algo que tú has escrito en el prólogo. Fíjate que cuando yo leí tu prólogo, tengo que decirlo, Anne, tengo que decirlo. Cuando yo leí tu prólogo, me encantó y te lo dije en un WhatsApp. A ver, ¿qué Pero pondrían? no te dije por qué, porque en ese momento pues no surgió el motivo, ¿no? A Pero ver, ¿qué? hoy sí que quiero decirlo, ¿eh? Hoy sí que quiero decirlo. El prólogo de Anne, en Salta Contigo, cuando lo leáis, tiene diferentes, digamos, flashes, ¿no? Que pueden ser potentes, ¿no? Por ejemplo, un flash que a mí me gusta mucho es una frase que ella dice de Tina Turner, que dice, lo que ves es lo que hay, ¿no? Y me gusta mucho porque es una forma de decir, mira, chico, ayer lo decía también tu invitado David, que me encanta, ¿no? En un momento determinado decía, oye,
dedícate a vivir y deja de pensar tanto, ¿no? Que es muy sencillo. Pero hay un elemento que es una ruta, que yo no sé si, creo que sí que eres consciente, ¿eh? Pero yo lo quiero decir a la gente que nos está escuchando en tu prólogo, y es que la invitación que tú haces es a lo siguiente. Y yo creo que aquí hay una cadena muy importante. Parar, lo voy a decir sin definir porque es tuyo, ¿vale? Parar, respirar, simplificar, añadir los valores y crear una trayectoria. Esto lo dice Ani Gartiburu, no lo dice Fernando Botella, ¿eh? Lo dice en el libro Salta, y Salta contigo. Y la verdad es que me pareció impresionante cuando lo leí, por eso hoy quería resaltarlo, porque de alguna forma el prólogo de Ani, entre muchas otras cosas que lleva de contenido, pero tiene yo creo que este resumen lógico de cuál es la cadena, ¿no? Pues ahí en esa cadena está lo que me has preguntado, Ani. La respuesta la tienes tú, la respuesta la tienes tú. Sí. Mira, un ejemplo de lo que acabo de decir, porque yo no voy a definir lo que tú has escrito, pero un ejemplo de lo que acabo de decir que dice Ani Gartiburu en el prólogo. El que no tiene capacidad de simplificar, con dificultad va a poder poner foco en lo esencial que tiene en su cabeza como objetivo o como propósito. Entonces, creo que yo simplifiqué mi vida en vez de complicarla, la simplifiqué mucho en un momento determinado. Y creo que es una de las recomendaciones que debemos de hacerle a la gente que esté persiguiendo un sueño. Poner foco en lo que te importa, enfocarte. Sí, al final, claro, yo me he especializado más en el ámbito de los valores, pero no el valor solamente ético, sino qué es lo que a ti te mueve, ¿no? Y a veces vamos por inercia y no nos hemos parado a decir, a ver, ¿esto de verdad es lo que yo quiero hacer? Y es verdad que detrás de esa pregunta ¿es esta persona con la que yo me quiero despertar cada día? ¿Es este lugar al que yo quiero ir de vacaciones? ¿Es esto? Y casi como que te da vergüenza preguntar y dices, mira, ya lo dejamos. Pero permítete también un tiempo de decir, ostras, si solo voy a vivir una vez, eso es. ¿cómo quiero, no? Y muchas veces nos permitimos la licencia de decirle al otro lo que tiene que hacer. Y está muy bien, pero el que tiene que saltar, como tú dices, eres tú mismo. Entonces, por mucho, a mí muchas veces me han dicho, pues no sé qué, pues dejas la tele y haces no sé qué y luego te dedicas. Digo, déjame a mí mi ritmo. Me gusta lo que hago, sigo mi ritmo en la tele, sé lo que estoy haciendo. Y yo trabajo mucho la intuición y los valores importantes en la vida, mi compromiso, mi contribución, tal. Y os pregunto a los que estáis ahí escuchando a Fernando, si estáis en un momento en el que queréis cambio, que os apetece de verdad cumplir aquello o creéis que os falta algo para acariciar esa plenitud, ¿no? Hacer ese ejercicio de cuáles son los valores que mueven en la vida y cómo los honráis cada día, ¿no? Porque esa es una cosa importante. Y luego, según estabas hablando, claro, ¿qué pasa, Fernando, tío? Que es que tú eres entusiasmo vivo. Yo he apuntado aquí entusiasmo y curiosidad. O sea, a ti cuando estabas en esa empresa multinacional, tú eras un tío inquieto y sigues siendo un tío inquieto. Eres una persona abierta que además a través de trabajar mucho la intuición y el ejercicio de escuchar, sabes perfectamente en un momento dado qué es lo que te puede interesar y ¡boom! A ver si dices, a ver esto que está contando este tío, a ver qué se publica. Tenemos que estar muy atentos. Si hay algo que nos apasiona, ¿qué es lo último que se está publicando sobre ello? ¿Quiénes son los líderes de opinión? ¿Cómo puedo yo cuestionar lo que se está hablando? ¿Qué puedo hacer yo para darle una vuelta de tuerca? Modelar a aquellas personas que son tus referentes en cómo actúan, cómo trabajan, cómo estudian, cuál es su día a día. Yo cuando encuentro a alguien que me flipa, imagínate que es Fernando y digo, wow, ¿cómo habrá hecho Fernando? Oye, Fernando, ¿tú qué TED Talks escuchas? ¿O cómo trabajas con tu equipo? ¿O cada cuánto haces una reunión con tu equipo? ¿Cómo haces el feedback para saber más o menos cómo estáis consiguiendo los KPIs, se dice? Los puntos a conseguir, ¿no? Son cosas que para los que estáis empezando, os apetece de repente acariciar algo nuevo, observar, porque muchas veces se nos olvida que casi todo está hecho ya. Entonces, que lo que podemos también es añadir cosas nuevas para esto, ¿no? Totalmente, totalmente, Anne. Además, fíjate que en lo que estabas contando, ¿no? Hay una palabra que a mí me gusta utilizar mucho, cada vez más, y que en el libro prácticamente le da pie al arranque del libro, ¿no? Que es la palabra autenticidad. Y es que te hace muy auténtico el modo en que lo estás contando y si realmente te pones en esa posición. La curiosidad es una herramienta para alimentar la autenticidad. Voy a intentar explicar por qué, y detrás está la felicidad. La autenticidad viene del griego, que significaba auténticos, y los griegos decían que el auténticos era la capacidad de sacar valor a tus poderes propios. Esto era el auténticos. Entonces, claro, cuando tenían que hablar de la valentía le llamaban auténticos, cosa que es muy interesante, ¿no? Porque al final, ¿qué tiene que ver la autenticidad con la valentía?
valentía? Pues todo, todo, porque si tú tienes claro dónde está tu poder, qué es lo que quieres mover hacia adelante, dónde te quieres arriesgar, en qué te quieres equivocar, qué quieres aprender y crecer, en dónde quieres poner tu mente curiosa, todo esto que estamos diciendo, qué poder tienes de poner la imaginación al servicio de la realidad en la que estás viviendo, en fin, todo lo que quieras en todo este ámbito del desarrollo personal, etcétera, que hablamos, pues desde la autenticidad, es decir, desde la valentía, es de donde nace la posibilidad de tener una nueva realidad. Y Esto cuando... es fantástico. A mí me lo parece, ¿no? Porque fíjate que en el libro hay un capítulo también que está ligado con esto, que lo cogí más de la cultura japonesa, que es el kamiwaza. Y Ay, el sí. kamiwaza es la traducción literal japonesa, significa divinidad. Pero claro, en nuestro latín, el entusiasmo también significa lo divino. El origen es lo mismo. Entonces, el kamiwaza es fantástico, porque el ser humano cuando pierde el entusiasmo, pierde el kamiwaza, pierde la divinidad. Entonces, si pierde la divinidad, se sale un poco de la autenticidad de su vida. Yo creo que cuando alguien está en una profesión que no le gusta, está con una persona con la que ya no quiere estar, está en un entorno en el que ya no es el entorno en el que se siente bien, etcétera, etcétera. Todos esos ejemplos que tú has utilizado para ser valiente, la valentía lo que te ayuda es a ser feliz, es a salir de donde no quieres estar, es a saltar, te permite dar un salto. Y yo creo que elegir el salto pues es fantástico. De hecho, hay una anécdota en los programas en televisión de Japón que se llaman estos como el Tú sí que vales y todo esto, ¿no? Y el Top Talent y todas estas cosas así, ¿no? Got Talent y todo esto, pues se llaman kamiwaza, porque la traducción también que tiene kamiwaza es Tú sí que vales. Kamiwaza, Kamiwaza, qué bueno. Kamiwaza. Hay unos cuantos capítulos interesantes. Fíjate, el primero es el de huir de la tontería, la autenticidad que Sí, acabas de decir. sí. Muchos de los que nos están oyendo y de las que nos están oyendo, y yo me incluyo, me he hecho muchas veces esta pregunta. ¿Dónde está mi autenticidad? O sea, estamos en un momento en el que nos tenemos que diferenciar de alguna forma en las redes sociales, de cara al público, tenemos que ser auténticos, ¿no? Y cuanto más likes nos den y más diferentes seamos, y a veces, de tanto huir, ya dejamos de ser nosotros. Quizás es un poco más sencillo que todo eso. ¿Cómo le podemos decir a una persona cómo puede encontrar su autenticidad o su punto genuino, ¿no? Bueno, yo al menos mi tesis, mi forma de verlo, que no tiene que ser exactamente esta, ¿no? Siempre la he centrado en el talento, en su conjunto máximo, ¿no? En su forma global de entender el talento, no solamente el conocimiento, sino en su perspectiva más Sí. global, ¿no? Yo creo que la gente que tiene talento, a la hora de expresarlo en cualquier escaparate, público o no público, el valor que da en el entorno en el que está tiene que ver mucho más o tiene que o le diferencia o aporta más valor, ¿no? En términos de hacer que realmente los demás crezcan contigo o por lo menos se cuestionen cosas contigo, aunque nada más sea Sí. esto, entonces, por ejemplo, si nos vamos a las redes sociales o si nos vamos a cualquier escaparate público actual, de cualquier tipo, ¿no? Me imagino que pasará también en muchos programas de televisión, etcétera, ¿no? La realidad está en que hay gente que hace las cosas con talento y gente que se nota que no tiene el talento adecuado, no es auténtico para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y que de alguna forma lo que hace es ponerse en el canal de moda, ¿no? En el canal de turno, en las condiciones de turno que va marcando el ritmo social y el ritmo de la vida, ¿no? A mí no me molesta. Ane, te soy sincero, cuando lo escribo en el libro no lo escribo con molestia. Y cuando lo escribo en el primer capítulo para decir, oye, este libro no quiero ser eso, lo que quiero es que tú descubras que tú dependes de ti y no de mí y de nadie más, que es el mensaje realmente, Sí. Pues lo que quiero es que la gente descubra detrás de este mensaje, autodescubran que esa es la verdadera autenticidad. Lo que de ti van a hacer y lo que tú vas a poder hacer con lo que tú eres, es decir, con tu talento y con tu capacitación. Sí. A mí eso me interesa y me gusta mucho. Y me gusta mucho. Y cuando hago referencias, sin nombrar a nadie, obviamente, porque no, es que no tengo ningún criterio para decir quién está en un lado y quién está en otro, ni me siento juez de nada de esto, Dios me libre, por favor, Pero cuando nombro esto en modo referencias generales, en el fondo lo que quiero decir es, vamos a ver, si tú tienes un talento para algo muy específico, pongamos, por ejemplo, el arte, la música, el mundo X, el que sea el deporte, etcétera, pues está muy bien que todo ese talento que tú tienes ahí lo traigas a cualquier disciplina y a cualquier área, porque creo que vas a aportar mucho valor, sinceramente. Pero tu talento viene de ese mundo, no viene de otro mundo, no viene del otro lado donde tú quieres ponerte en estos momentos porque esté de moda o porque esté reciente. No seas tonto, o sea, huye de esa tontería, es decir, céntrate realmente en el punto donde tú aportar valor. Por lo tanto, la respuesta es el talento. Para mí yo creo que lo que marca una diferencia entre la autenticidad en ese sentido no es la capacidad que tú tengas de aportar talento.
¿Estáis Y una de las escuchando cosas a... donde se nota eso es en la capacidad de escuchar, de observar y de aprender de los demás, de la mente curiosa. Dime, perdona. Exacto, exacto. No, estaba pensando que estáis viendo que Fernando viene de un ámbito también que baja mucho a tierra, ¿no? Que por aquí pasan muchas personas que quizá también son como más místicas, también Mm, hablan mucho del pensamiento, de la intuición. Está muy relacionado. De hecho, te quería preguntar totalmente. también, Fernando, ¿hasta qué punto tú has aunado el mundo de la estrategia empresarial y de la gestión y de llevar adelante emprendedores que hoy son grandes líderes, alineado también con la parte más filosófica del conocerse a uno mismo, del saber cuáles son sus pequeños tesoros para explotarlos a tope? Y porque es muy importante ese currículum B del que casi nunca se ha hablado, pero cada vez se da tanta importancia en las entrevistas de trabajo, esa capacidad de empatía, de escucha, de autocrítica, de gestión de grupo, de coordinación, de asertividad. Hay muchísimas cosas que tienen que ver precisamente con ese talento innato que llevamos de fábrica gracias a la educación que nos han dado y que lo damos por hecho, pero que nos viene muy bien. Mira, Anne, en la presentación de Salta en Madrid o en la de Barcelona, especialmente en estas dos ciudades, pero también en otras, Cádiz, que he visto por aquí algunos amigos de Cádiz, la mayor parte de gente que estaba en la sala, la mayor parte de gente eran empresarios y, digamos, de primeros niveles, ¿no? De las organizaciones. Algunos de esos empresarios han empezado a meditar por haber estado trabajando conmigo. O sea, porque a mí me gusta mucho el mundo de Pablo Dors, de lo que tú cuentas aquí. Yo los Oh, domingos sí. por la noche te escucho muchas veces con las meditaciones, etcétera. Las practico. Algunas de las personas que están escuchando en estos momentos lo saben y lo hacen. En fin, en modo aficionado, tengo que decirte, o sea que ese no es mi lugar, absolutamente como un seguidor simplemente, pero les sigo de qué manera, ¿no? Leo todo lo que cae, ¿no? A castellanos, ¿no? También, que sabes bueno, que de alguna forma ha unido el mundo de la ciencia y la neurociencia con el mundo de la meditación y con Nazaret el mundo de la corporalidad, es maravilloso. que tú la has tenido aquí, que es fantástica. Quiero decirte que al final yo creo que tenemos tres extremos fundamentales que tienen que ver con la mente, el espíritu y la corporalidad, y que llevados al lugar donde lo llevemos, el mundo de la empresa, que es el que yo me dedico, fundamentalmente, donde creo que tengo más capacidad para poder ayudar a la gente, el mundo de la empresa, de las organizaciones, al mundo del desarrollo personal, o a otros mundos que están alrededor de esto, como pueden ser organizaciones públicas, o como pueda ser el mundo del deporte y de los equipos, ¿no? Yo creo que cuando todo esto lo aunamos y lo llevamos ahí, la gente que nos está escuchando y que trabaja con nosotros, en el caso mío, directivos de empresa o ejecutivos, crecen y agradecen mucho más su crecimiento. Totalmente. No solo crecen y dan resultados a su profesión, sino agradecen más el propio crecimiento. Y no puedo aquí nombrar a gente, pero estoy pensando en directivos de primer nivel de empresas públicas y privadas de este país con los que yo trabajo, pues que son capaces de hacerse cuestionamientos sobre el mundo de la comunicación, por ejemplo, o de la meditación que estábamos hablando, que jamás se hubieran hecho de no haber sido por un acompañamiento profesional, ¿no? Profesional. ¿Qué valor? Bueno, estáis preguntando, ¿cuál es el libro? Yo es que, claro, con Fernando empiezo a preguntarle cosas que creo que nos puede explicar súper bien y se me va la pinza. Se llama Salta contigo, pero Fernando tiene más libros, ¿eh? Lo que pasa es que este es muy chulo, muy especial y tiene un prólogo de una rubia muy maja. ¿Qué te iba a preguntar? Yo qué sé. Ah, sí. A ver cómo lo explico, ¿vale? El rédito. Es decir, la ganancia intangible que obtiene cualquier empresa, entidad, institución a través de una buena gestión emocional hacia sus empleados y siguiendo la misión y valores que ha marcado desde el principio de manera coherente, es un intangible que es reputacional, es decir, que es súper importante y es muy interesante. Y tú trabajas mucho también con las empresas, que estén en coherencia con lo que piensan, dicen y hacen. Y eso está súper bien también. Y no nos olvidamos que eso también se puede monetizar de una manera, primero, en una forma de estar orgulloso y satisfecho con lo que estás haciendo, pero también porque hoy en día eso le da un valor a la empresa, ¿no? Sin duda. Yo a veces, cuando lo presento en modo inspiracional, tipo conferencia, pongo una diapositiva donde pongo la palabra intangible, como acabas de decir tú, pero con un interrogante. ¿Es realmente intangible? ¿O sí es intangible en su origen, pero se tangibiliza de una forma inmediata? Mira, Anne, hace años empecé a hacer una conferencia, te estoy diciendo, probablemente, no me quiero equivocar ahora, pero igual en el año 2010-2011, que se llamaba Profit and Loss. O sea, Fun and Profit. Sustituyendo lo del Profit and Loss de las empresas, el Fun and Profit. Es decir, unir el concepto de fun de divertimento con el de profit de ganancia.
Y te digo una cosa, lo hacía con músicos en directo, con músicos fantásticos de primer nivel, Ricardo Marín, que es el guitarra de Manolo García, Paco Bastante en el bajo, bueno, músicos de primer nivel, ¿eh? Y ¿sabes lo que pasaba con esa conferencia? Que le gustaba mucho a todas las empresas, porque al final de lo que hablábamos era de cosas como el valor de la gratitud dentro de la organización. El concepto este de optimalismo, que luego se ha puesto muy de moda, ¿no? Pero de esa capacidad de tener un pensamiento inteligente positivo, ¿no? La generosidad. Conceptos como el modelo de relación entre las personas, la evitación de la rumiación estúpida, que es lo que más conflictos genera en los equipos, lo que más conflictos genera es la rumiación, ¿eh? En los conflictos internos en las empresas, empezando por mi empresa, ¿eh? O sea, quiero decirte que no estoy libre de esto, ¿eh? O sea, en mi propia empresa la rumiación genera unos conflictos internos que pueden ser a veces conflictos estúpidos, la mayor parte de las veces, pero que se quedan enganchados en el tiempo. O incluso el valor de lo cotidiano. O sea, el sacar partido a una reunión, a una cosa cotidiana. Por decirte algunas, de las cosas que son intangibles. Bueno, si eso se hace bien, los resultados son mejores para la organización, son mayores, se crece más, incluso a veces a mayor velocidad. ¿Y qué ocurre? Que el equipo está más consolidado. Yo creo que sí que se le podemos llamar intangibles por el origen del propio contenido, ¿no? Del concepto, pero se tangibilizan de una forma muy rápida, ¿eh? Totalmente. Creas credibilidad con hacia tu cliente, creas fidelización con hacia tu cliente y hacia tu empleado o empleada. Sí. Hay muchas cosas. Mucho se habla, voy a aprovechar para que también me expliques conceptos. ¿Qué es eso del mindset? Que tú hablas también de los dos cerebros, ¿no? Pero explícame primero, porque hablé una vez con Pilar Jerico sobre el mindset. Sí. Y se habla mucho en el ámbito este. ¿Qué es el mindset? ¿Qué quiere decir? Sí. Bueno, a mí me gusta decir, cuando me preguntan sobre el mindset, sobre la mentalidad en general, ¿no? Me gusta decir que es algo en construcción. Okay. Es que es como yo lo vivo y como yo lo veo. Es un continuo construir un modelo de entender la realidad en la que estás y cómo te enfrentas y cómo vives en ella. Vale. Por eso podemos decir en las empresas que cambiamos el mindset, o podemos decir que generamos un proceso de transformación, o podemos decir que podemos liderar un cambio cultural. En realidad la transformación, la cultura y todo esto que estamos diciendo no son más que la consecuencia del cambio de mindset. Vale, o sea, es del cambio de mentalidad. La forma y la actitud con la que tú afrontas una situación. O sea, eso es. Okay, vale. Eso es. Y luego, detrás del concepto de mindset es donde sí cuelgan, o debajo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero imagínate algo que cuelga, ¿no? Sí. Es donde cuelgan una serie de cadenitas, por decirlo de alguna forma, quiero representarlo con palabras, ¿no? Donde cada una de esas cadenitas, que tienen muchos eslabones a su vez, por eso lo veo en modo cadenitas, representan algo importante que van modificando y construyendo el mindset. Vale. Entonces, una de esas cadenitas, que es las que más trabajamos mucho, pues es la actitud positiva, o todo lo que se refiere al pensamiento positivo, que en el fondo es algo que en los años 60 del siglo pasado, unos tipos empezaron ya a decir, cuando hablaban de la psicología cognitiva, qué significaba el pensamiento positivo, ¿no? Luego le hemos puesto muchos nombres. Allá pero en California Exacto, la realidad es esa mente que va orientada, esa mente que se está construyendo en base a ver la realidad de una forma positiva, ¿no? Por hacer un resumen muy rápido que todo el mundo lo pueda entender. Pero esa es una de las cadenitas nada más, no es la única. Porque el sentido del movimiento del corazón, ayer que hablabas tú de neuronas y corazón, el sentido del movimiento del corazón y de las neuronas que hay en el corazón también es muy importante, porque es la forma como sentimos las cosas que nos pasan. O, por ejemplo, la capacidad de conseguir manejar la consciencia, esto que también se nombra con mucha frecuencia, ¿verdad? Sobre todo la cognitiva, porque la conciencia cognitiva es productiva, da resultados de forma inmediata. Pues esto también una de las cadenitas. Y así podríamos estar tirando de muchas cadenitas que en su conjunto le llamamos crecimiento personal o crecimiento profesional si estamos en el mundo de la empresa. Bien, cuando cualquiera de todas esas cadenitas va creciendo, vamos poniéndole eslabones, si me permitís la metáfora, lo que va haciendo el mindset es transformándose. Por lo tanto, no hay un mindset fijo. ¿Y qué ocurre? Que, sin embargo, hay personas que pretendemos vivir o pretenden vivir con una mentalidad fija. Pero si no existe, no es posible. La mentalidad es una mentalidad, por ser humanos, en crecimiento de forma continua. Cuando tú haces todo lo contrario y luchas contra tu mente en crecimiento, contra tu mindset que está cambiando, construyéndose, lo que estás haciendo es ir contra tu propia biología. Y por eso sufres. Y por eso entras en un estadio que a veces te hace pasarlo mal. Y por eso hay esas enfermedades mentales que respeto mucho porque cada vez hay más, ¿no? Y con más frecuencia, que antes hablaba aquí, preguntaba una de las oyentes. Es decir, por eso pasa todo lo que pasa y por eso nos sentimos tan mal, pero es porque luchamos contra el crecimiento de nuestra propia mente, que está en estado continuo de aprendizaje.
Yo creo que esa es una de las claves fundamentales de la felicidad. Fíjate lo que me atrevo a decir, ¿eh? Sí. No sé si es la única y quizás no sea la mejor y quizás no sea la mejor definición, probablemente no, pero cuando alguien está en un estadio de crecimiento continuo de mindset y va evolucionando, generalmente es verdad que hay otras circunstancias sociales que te pueden afectar y te pueden dañar, la propia biología, por ejemplo, con una enfermedad, etcétera, pero al margen de lo que no puedes controlar, dentro de lo que puedes controlar, esas cadenitas son las que te hacen realmente sentirte mucho mejor en la vida. Y te crean unos hábitos y te crean una Totalmente. costumbre. Bueno, aquí estamos hablando del salta contigo. Habrá por aquí gente que está en un momento profesional, vamos a hablar de la parte más profesional, aunque Sí. tú unes las dos cosas. Imaginemos que está en un momento importante, que va a aprovechar el verano para pensar sobre si sale de una empresa familiar que comparte con unos hermanos, con unos padres, con una pareja, con un buen amigo que es como un hermano, y tiene que decidir porque está dándose cuenta que está, o bien se estropea la relación profesional, o bien está pagando un precio muy caro emocionalmente porque ve que la relación personal se está deteriorando, ¿no? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión tan importante como una ruptura o una salida de una empresa o un cambio fundamental profesionalmente? Sí, mira, para mí hay un elemento que es clave. Si te estás haciendo esta pregunta y te la estás haciendo de la forma que tú me la planteas, pues la solución la tienes en que tienes que salir, tienes que saltar. Si te la estás haciendo así la pregunta, Anne, no vale eso que diríamos más clásico de valorar los pros y cons, ¿no? Y Hazme lo un DAFO negativo, ahora lo mismo, sí. positivo. Hazte un DAFO, ¿no? Hazte Sí. un DAFO. Si la pregunta es como tú me la planteas, es decir, con esa claridad mental de hacer según una pregunta así, estás más con un pie fuera que dentro, estás en otro proyecto mental, estás en otro estadio, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo hagas de forma inmediata. Antes tú has metido un factor vital que para mí es fundamental, que es el factor tiempo. No quiere decir que lo tengas que hacer ni este verano, ni después de vacaciones, ni ya. O sí, no lo sé, pero no quiere decirlo. No es la obligatoriedad, como te digo, de que estás fuera, de que tengas que tomar la decisión mañana por la mañana. El sentido de urgencia es algo que crea nuestra mente y nos engaña tanto en la vida, hasta para tomar decisiones de este tipo. ¿Por qué? Porque así como manejamos lo de importante y urgente para ver gestionar cómo gestionamos el tiempo, pues cómo gestionamos la vida en general, la podríamos utilizar igual. Sí. Si yo ya deseo salir de esto, para mí va a ser algo importante. Por lo tanto, voy a tener que prepararme, tomar bien mis decisiones, hablar con las personas con las que tenga que hablar, no sé, incluso revisar mi cuenta bancaria, si quieres, me da igual. Totalmente. Es decir, cualquier dato financiero importante también en tu vida de cualquier tipo. Pero eso sí, no es urgente. Lo que tienes que saber es dónde tienes que colocar los tiempos para que esas cosas pasen. Yo creo que la primera recomendación que a mí se me ocurriría de decir es que hagas esta distinción y la tengas bien clara. Que ya le des la importancia que le tienes que dar, pero que no te equivoques dándole la urgencia que no tiene. Dale la importancia que tiene, quítale la urgencia que no tiene. También... Porque es la urgencia la... Perdona. Sí, dale. No, te decía eso, que es la urgencia la que nos lleva muchas veces a equivocarnos y a saltar sin red, a no prepararte bien, a equivocarte, a intentar volver luego atrás, cuando muchas veces no puedes, etcétera. A veces dices, esto no. Y entonces tienes que preguntar, entonces, ¿qué sí? Y ahí abres los ojos y dices, ni puñetera idea, pero esto no. Dices, vale, esto no. Pero ¿y si fuera así? ¿Qué sería? Y empiezas a desvariar. Imagínate, esto no, un puesto de churros, dices, no, un puesto de churros no, porque fíjate, porque tal, porque es mucho lío, porque el aceite está muy caro, por dar un ejemplo. Vale, no es un puesto de churros, pero ¿qué sí? Y vas un poco a poco como... Y en ese tiempo de ratitos de ocio se convierte en algo divertido en el que tú empiezas a dibujar hipotéticamente aquello soñado por muy pequeño que sea. Esto no, pero ¿qué sería así? Y otra de las preguntas que suele invitarte a hacer Byron Katie dentro del pensamiento de las creencias limitantes, que en este caso sería una situación limitante, es ¿quién serás tú? Ella dice, ¿quién serías tú? Pero ¿quién serás tú cuando no estés aquí? Colega, amigo, ¿quién o qué serás tú cuando no estés ahí? Piensa. Fantástico. Y ahí ya también es una forma de empezar a tu mente a decirle, vale, venga, no sé cuánto va a tardar, pero me estoy viendo, me estoy viendo, ¿no? Sí. Yo, mira, le he dedicado un capítulo en Salta al amor. Y dices, ¿pero qué hace el amor en un libro de este tipo, tío? Tío, ¿pero qué hace el amor en un...? Está aquí. Y ¿sabes qué? Mira, puse una frase ahí, puse dos frases de dos cantantes españoles y otra de Sting también, pero puse de dos cantantes españoles, una de Jorge Drexler que dice, amar es cosa de valientes. Sí. Y es que es así.
Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que me estás preguntando? Pues ahora te lo diré también. La otra frase es de Víctor Manuel, que dice, hay amor que derriba fronteras. Hay amor Y que derriba derriba fronteras, claro. fronteras. Claro, claro. Pero ¿por qué esas dos frases elegidas para ahí? Pues no es por casualidad. Mira, antes estaba Alberto por aquí, que conoce mucho a Víctor, Alberto, el editor, que tú le has saludado, estaba por aquí, que conoce mucho a Víctor. Pero es que me parece que son dos ideas fantásticas de estos dos cantautores, ¿no? Sí. Y que yo las recogí solo por una cosa. Porque cuando tú amas algo, aunque tengas niebla, cuando te tiras, esa niebla que tú dices, que esto no por esto, porque los churros, por tal, ¿no? Aunque tengas niebla, ¿sabes lo que pasa? Que empiezas a derribar las fronteras y empiezas a encontrar espacios que no imaginabas. A mí me parece que eso es fundamental. O sea, que tengas esa capacidad de decir, mira, tengo mucha niebla delante de mí, no lo tengo claro, pero tengo el amor que necesito, vamos a llamarle pasión si quieres, le podemos llamar de muchas formas, ¿vale? El que necesito para hacer y descubrir las cosas que necesito descubrir. Claro, Eh, claro. Sí, yo creo que es eso. Mira, yo al final, cuando yo monté Think and Action, yo pensaba montar un chiringuito, que es lo que es, Anne, es un chiringuito mi empresa, pero más chiringuito todavía. Yo no me imaginaba que el primer cliente mío iba a ser la Bayer. Me llamaron desde Alemania, ¿está? Alemania, Sí. desde Frankfurt, para una entrevista para trabajar en el EU5, 5 países de Europa. Era mi primer cliente y mi primera factura. Y yo que lo que quería realmente era venirme a Alicante a vivir y montar un chiringuito y acompañar a los empresarios de aquí, ¿no? Y la has liado, la has liado. Claro, claro, es que uno no sabe lo que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, hay un punto de valentía, igual que hay un punto de lo que decíamos antes, gestionar realmente la realidad en la que vives y en la que estás, ¿no? Pero sí que pasa lo que tú has dicho, hay como una especie de escalera donde uno va descartando cosas y van apareciendo otras y algunas de ellas ni las imaginaba. Y entonces la va descubriendo y va construyendo. Y tenemos que darnos, yo creo, en la vida también el permiso, que vamos a vivir una vez nada más, ¿eh? Darnos el permiso también no solo de equivocarnos y de errar y todo esto, sino también de descubrir cosas que ni sabíamos que existían. Y que de descubrir cosas que ni sabíamos que nosotros éramos capaces de hacerlo. Y de qué manera, además. Ostras, es que eso es lo bonito de la vida. Total, el total. descubrirte cosas que ni tú mismo sabes que sabes. Wow. Y eso es curiosidad, eso son ganas. Sin duda. Y lo que tú has dicho, el amor puede con el miedo siempre, Siempre. siempre. Por ahí está Julio de la Iglesia. Dice, lo he el visto. miedo es de Julio. valientes. Otro grande. Sí, Está sí, por sí. ahí, sí. Otro valiente, otro valiente. Y tanto. Bueno, en Salta Contigo no pretendes tampoco imponer nada, pero das claves interesantes, ¿no? Hay un momento en que estás en el precipicio y lo ves, y a veces es como, qué guay, esto era lo que quería, pero miras para atrás y dices, tampoco se está mal ahí, ¿no? Es ese momento, como dice Aerosmith, living on the edge, Ya, sí. ahí, ¿no? Que sí, que sí, no. A veces hace falta, y también lo dice Elton John, a little help of my friends, un poquito de ayuda de mis amigos, ¿no? Alguien que te empuje, que te ayude, ¿no? Hay personas profesionales que ayudan en esto de la estrategia, que puede ser un coach, que puede ser un psicólogo, que puede ser un mentor, ¿no? Se puede hacer tándems de shadow coaching, de muchísimas cosas que tienen que ver con el acompañamiento. Tú sabes mucho de esto porque has hecho mucho de esto, de hacer poco mentoría en las empresas, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que tú ya le dejas y dices, salta tú ahora, ¿no? Sí, mira, siguiendo el ejemplo del precipicio que has contado, lo primero que a mí me gusta que entienda el coachee con el que yo trabajo, el mentee, es que no puede saltar cuando todavía no está preparado para saltar. Y que saltar un precipicio no se puede saltar en 2 saltos, porque si no ya sabes que el segundo no lo das. Es decir, un precipicio lo saltas o no lo saltes en 2 saltos porque te puede dar una leche bastante grande, ¿no? Cuando además te estás jugando mucho en todos los terrenos de jugar, no me refiero solo económico, porque estamos hablando del mundo de la empresa, de la emprendeduría, etcétera, pues también hay razones importantes. No digo más razones, pero también hay razones importantes igual que a nivel personal, ¿no? Entonces, cuando el coachee o el mentee comprende cuándo es el momento que está preparado para saltar, da los primeros saltos. Pero cuando todavía sabe que no está preparado para saltar, le tenemos que empujar, pero con una cuerda, ¿sabes? Para que vuelva otra vez a subir arriba. Entonces, se da una pequeña leche y vuelve otra vez arriba. Yo creo que hay un acompañamiento que tiene mucho que ver con el aprendizaje no solo del error, que sí es del error,
pero también de las cosas que van saliendo bien. Ponemos demasiado foco cuando hablamos de los mentores, etcétera, Es en que verdad. equivócate, y entonces cuando te equivocas, y oye, yo no estoy en contra del error y de la equivocación, Dios me libre, ¿eh? Creo que también se aprende del error, pero se aprende mucho de los pequeños pasos que vamos dando bien. Y Sí, en no esto ponemos menos celebramos, es foco, verdad, es y verdad, hablamos poco de es esto. verdad. Pero hoy en día, no sé, pues mi querido Rafa Nadal, ¿no? Pues esta tarde que está jugando ahora al tenis y que no sé finalmente cómo ha quedado, pero estaba ahí viendo el partido. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que él realmente cuando gana un partido lo gana porque ha aprendido a dar buenos golpes, pero los primeros buenos golpes se los reconocieron y les dijeron, este es un buen golpe, este es el que tienes que seguir repitiendo, ¿no? Yo soy muy partidario en ese acompañamiento que está diciendo Anne al principio de poner mucho, mucho foco en las cosas que se hacen bien. Muy Y bien. trabajar los errores, ¿eh? Yo no digo que no los trabajemos, pero poner mucho foco en lo que se hace bien. Pequeños pasos bien dados, de verdad, cuando se reconocen bien y cuando se repiten en términos de entrenamiento, que es la clave, entonces es Mm. cuando mejor yo creo puedes acompañar a ese salto en el precipicio. Sí, y también a veces hacemos las cosas, no salen bien, no, no. Hay metodologías innatas que Mm. hay que escudriñar para saber cuál ha sido el procedimiento para poderlo modelar y aplicarlo en cualquier otra toma de decisiones, ¿no? Sí, totalmente. Mira, el modelo de liderazgo con el que más trabajo yo, que es el liderazgo inspiracional, y que tiene unos parámetros muy claros, y que esta tarde aquí no vamos a dar una lección, pero tiene unos parámetros. Es un modelo que fíjate que le llamo modelo, no estilo, porque vale para cualquier estilo. Es un Ok, modelo superior a cualquier estilo, tengas el estilo que tengas. Y es un modelo que está basado fundamentalmente en casos, es empírico, se ha aprendido de la gente que lo hace bien. No se ha creado un modelo y después se ha llevado a la realidad. Se ha visto a la gente que lo hace bien cómo lo hace y se ha modelado este modelo que estoy hablando, claro, este claro. sistema. Yo creo que antes también hablabas tú de mirar a la gente que lo hace bien, de aprender de los que lo hacen bien, de dejarte acompañar por los que saben hacerlo, de tener mentores, serpas, guías, llamémosle como sea, ¿no? Está muy bien. Eso es fundamental realmente para poder crecer. Eso sí, con un secreto, que seas tú contigo el que aportes la valentía y todo esto que estamos diciendo. Mm, Porque mm, si no, no va a cambiar nada en ti. mm. Pero está fantástico el poder ser capaz de darte cuenta de que hay cosas que estás haciendo que no sabías que las sabías hacer y que te están saliendo bien. Sí, Esto es muy importante. sí, Te están sí. saliendo bien. Están saliendo bien y las puedes anclar, puedes crear también Eso es. una forma motivacional de mindset, si quieres. Sí, Y sí. en el último capítulo ese que tienes un último capítulo que es el Move Your Ass, mueve el culo, que me Sí, gusta mucho. He rescatado esto que a mí me mueve mucho porque te estoy viendo decirlo, ¿no? sí. Es un trozo pequeño y dice, pasa del saber al hacer. Tan solo esto, no necesitas más. Sé libre para decidir por ti, a la vez que responsable de tus decisiones. Libertad y responsabilidad van indisolublemente unidas. Te toca a ti tomar impulso, carrerilla, respirar profundo, tomar aire y empezar a correr con todas tus fuerzas apoyado en tu pértiga, para así, cuando llegue ese punto adecuado, saltar contigo. Es Sí. eso. Ya cada uno sabe también, pero me encanta esto porque es, venga, venga, ponte, 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 Ponte porque ya. en haciendo, como decían las abuelas, en haciendo, ¿no? Haciendo. Sí, Sí. Bueno, tú sabes que yo tengo un libro que se llama El Factor H, ya alguna vez te lo hemos hablado pero de sí, él. sí, Lo tienes por ahí. sí, Y ese libro, El Factor H, habla de esa H, de la del verbo hacer. Es que yo creo que el hacer. secreto fundamental está en hacer. Ojo, porque hay una cosa que creo que vale la pena también decir en voz alta, Anne. Además, tú aquí lo cuentas muchas veces y yo te lo agradezco enormemente cada vez que lo oigo también. Y es el hacer, porque al final tenemos un ser. O sea, no estamos olvidando el ser cuando hablamos del hacer. Esto no va, muchas veces en discusiones lo he oído, esto no va de si es más importante ser o hacer. No, esto va de entender que para llegar al ser, un camino fundamental no es el saber. Esto lo decía Confucio, no es, y también luego Aristóteles. No es el saber, es necesario saber. Pero el camino fundamental es el del hacer, el de llevarlo a tu día a día. Entonces, ahí es cuando empiezas a ser diferente. Y entonces es cuando le das valor a ese ser. Más allá del ser que entendemos como espiritualidad, o como la capacidad de desarrollar nuestro espíritu. Pero claro, uno puede ser en su vida esas cosas que va a atreverse a hacer. Porque como no se atreve a hacerlas, no será nunca. Y yo creo Totalmente. que esa es una de los fundamentos, ¿no? Yo, en mi vida, mira, me han dado muchos noes, pero yo soy un atrevido, Anne. O sea, pido cosas a la gente, luego me dicen sí o me dicen no, pero por eso tengo un prólogo tan chulo en este libro de Salta, porque yo las pido las cosas, luego me dicen sí o me dicen no, ¿sabes? Pero yo creo que es bueno ser atrevido. Sí. Yo creo que Y es bueno aquí también te voy saber a pedir. aportar, porque tú lo sabes, que
pues que el hecho de que alguien como Fernando Botella me pida a mí que le escriba un prólogo, que además me dejó libertad en cuanto a extensión y temática, pues también yo me dije a mí misma, jolín, pues yo no sé, no valgo, eh, Fernando es un tío que sabe mucho, jolín, incluso puedes decir, jo, se está aprovechando de que yo sea Nigartiburu. O sea, puedes pensar muchas cosas, pero al final estás buscando excusas para no ponerte a ello. Y en ese caso, cuando tú muestras tu vulnerabilidad al que está delante y le dices, mira, tengo estas dudas, estos miedos, y el otro te dice, las entiendo, pero confío en ti, ahí hay también un hacer equipo, Totalmente, ¿no? Por eso los que estáis por totalmente. aquí, no solamente los que seáis emprendedores, sino aquellos que podéis tender la mano a otras personas que están empezando, no sabéis la importancia que tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí ahora mismo en poder acompañar a los demás, en sacar lo mejor de lo que tienen delante. No Totalmente. dudéis. Ese es el talento que tenemos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, lo primero, antes de hablarte de eso, esa gratitud, ¿no?, que hay de tal, quiero decir una cosa. Jamás pensé en que me hicieras el prólogo porque seas una persona que seas famosa o seas conocida. Jamás. Lo sé, Te lo lo dije sé. con un café y te lo expliqué, pero es que es totalmente cierto. Y la gente que me quiere y que vive conmigo sabe que es verdad lo que estoy diciendo, Vane. Te lo digo desde el corazón. No lo hice por eso. Es verdad que tengo suerte de tener buenos amigos que son conocidos y tal, pero es que no me Claro. importa mucho eso, Ana. Lo Te lo sé, digo lo con sé, mucho lo sé, lo cariño, ¿eh? sé. Te lo digo Sí, de sí, sí, verdad lo con sé, todo el lo sé. cariño del mundo. Pero ¿sabes lo que pasa? Y luego lo he dicho a mucha gente por ahí cuando me han preguntado, cuando he hablado, ¿no?, de Salta. Cuando yo te escuchaba tus directos, cuando tuvimos el directo anterior, tú y yo, cuando he tenido la oportunidad de conocerte en persona y de hablar, como tenemos algunos amigos comunes y nos conocemos, eh, el que tú estuvieras en este libro fue la primera persona que me apareció en la mente. O sea, yo Qué cuando guay. escribí Salta y las primeras cosas de Salta dije, ostras, esto me lo tendría que hacer Anne. Y tiene mucho que ver con lo que tú cuentas. O sea, Ah, yo sabía que y quería para este libro tu prólogo, pero no porque seas conocida o que fantástico que lo seas, que desde luego, lo sé. Por eso te decía, pero, me cago, pero me que muero eso, de miedo, pero yo pero voy que a eso me poner... daba igual. Da igual, tú Eso me escribe, daba a igual. ver por dónde sale la cosa. Y Sí, ese sí, gusanillo de vaya retazo, y ahí es donde sacas la valentía, porque te hace claro, tanta ilusión que alguien de claro. verdad te diga, oye, venga, inténtalo. Si es un no, no pasa nada, pero tú prueba, ¿no? Y fue súper Sí, chulo, sí. porque eso te Mira, reta más. sí, ahí, esa es la palabra que iba a decir. Esa es la palabra que iba a decir en este momento, Anne. Yo creo que, no solamente en este caso de lo que estás contando tú, del prólogo y tal, sino en general en la vida, la valentía tiene mucho que ver con el concepto de entender el reto. Mm, Porque cuando alguien tiene retos, no solamente en sentido de superación, que ya estaría justificado, en mi mm. opinión, con el sentido de superación, pero es el hacer cosas sin el juicio o prejuicio necesario para no hacerlas. Eso es, eso Entonces, es. esta es la clave, porque alguien no hace cosas generalmente por un prejuicio previo, que le llamamos resistencia, y que te impide cambiar, y te impide transformarte o encontrar nuevos modos en tu vida o para tu vida, que a veces es Mm, más importante. Yo creo que la clave está en retarte. sí. Y cuando te retas, pues es cuando realmente puedes conectar con el atrevimiento. Si no tienes reto, estás en donde siempre estuviste. Tengo dos preguntas para ti, Botella. Venga, Una, ¿cuál es tu reto más grande? Y te mojas aquí. Ahora, oye, ahora, ¿qué te está sí. picando de entretenimiento? De, ay, voy a por esto. Y otra, ¿cuál es el mejor aprendizaje que has sacado de tu mayor fracaso? Wow, son dos preguntas súper interesantes. Mira, la primera, el reto mayor que en estos momentos tengo es un reto profesional, porque estamos intentando, yo por lo menos en mi cabeza, porque ahora no voy a hablar del equipo, porque estamos hablando un poco de lo que está pasando en mi cabeza, estamos intentando reinventar, o me gustaría reinventar Think and Action. Canais. Entonces, me gustaría reinventarla. O sea, estamos en un momento ahora, después ya de casi 16 años, 15 años, ¿no? Dentro de poco, en el que creo que además el mundo ha cambiado, hay un post-COVID. Nosotros hemos ido adaptándonos y haciendo cosas nuevas, ¿eh? Sí, es verdad. Y creciendo. O sea, no es que estemos en la década pasada, ni siquiera en un lustro pasado, ¿eh? Pero sí que es verdad que me gustaría, y esto es así, es un reto en estos momentos que gira mi cabeza, está girando mi cabeza, ¿qué hay que hacer para estar en otro estadio? No digo nivel, estadio, ¿no? ¿Y Este por es el, dónde el vas a gran reto. empezar? Cuenta. ¿Por dónde van a ir los tiros para reinventarse? Pues es que creo que hay que, en Lo que este mundo puedas al que yo me contar, lo que dedico, puedas contar. sí, no, es que en este mundo en el que yo me dedico creo que los tiros tienen que ir por entender lo que está significando la revolución tecnológica y 4.0 y todas estas cosas, ¿no?
y la segunda pata, ¿no? Por poner dos solamente, cómo está siendo el nuevo modelo de relaciones personales y de relaciones con el mundo, con los clientes, con la profesión, con los colaboradores, un nuevo mundo en el que la gente se relaciona de una forma diferente entre sí y en donde aparece la tecnología. Y todo eso, en una compañía como la de Think and Action, pues tiene que estar con nosotros. Si no está con nosotros, algo no estamos haciendo bien. Ok. Entonces, por ahí está girando mucho mi reto, ¿no? En este momento eso es un reto muy, muy personal, ¿no? O sea, perdón, muy profesional y personal, por supuesto, ¿no? Sobre todo, Anne, este reto es importante para mí porque tengo 60 años y bueno, pues tengo el tiempo que tengo. Es decir, que tampoco tengo mucho más, ¿sabes? Que se prepare el mundo. Y encima No, tienes a Vanessa ahí que te chincha ahí, tiqui, tiqui. no, bueno, tengo lo que tengo, ¿no? Y pues ya toca ya estar en ese salto, ¿no? También mío. Y luego, yo he tenido muchos fracasos, pero para mí el fracaso más gordo, más potente, donde yo creo que he sacado aprendizajes potentes o más potentes, tiene que ver con mis estilos hace años, ¿eh? Mis estilos de relación con los mercados en los que yo estaba. O sea, mi forma de acceder realmente a las relaciones profesionales con los clientes en este caso o con los lugares donde yo estaba. Yo trabajaba en una industria que es muy compleja, que es la industria farmacéutica. Es muy compleja porque estamos hablando de pacientes y en medio están los clientes, que son los que prescriben y todas esas cosas, ¿sabes? Y hay que tener como una especie de dualidad mental y no equivocarte y saber hacer las cosas muy bien. Para mí era un reto y creo que lo superé, pero me llevó a muchos fracasos esto de saber vivir con lo coherente de lo que significa un medicamento, las enfermedades, los pacientes, que son lo verdaderamente importante, y los decisores y la industria que está detrás, ¿no? Bueno, ahí me equivoqué varias veces, o bastantes veces, o algunas veces, tampoco muchísimas, pero algunas veces, y eso me sirvió también para tomar decisiones muy importantes en los modos de actuar, sin haber salido de ese mercado, ¿eh? No digo ahora en Think and Action, sino en mi etapa anterior. Para mí fue muy potente. Pero bueno, de ahí luego surgieron cosas muy chulas, como lo que te he contado de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, o como la Asociación Española de Parkinson, otras cosas en las que trabajé para que los pacientes pues tuvieran su espacio, ¿no? Pero en realidad esas ideas súper positivas nacen de errores y de fracasos míos. Profesionales, te hablo, luego está en mi vida personal, pero profesionales son esos. Y recomiéndanos un libro o un TED Talk que digas, mirad, si estáis ahora mismo en un momento de búsqueda profesional, de indagar hacia dónde tirar, de descubrir cuál puede ser mi talento, incluso un TED Talk que sea incluso antiguo, que yo sé que hay algunos ponentes que siempre te dan pistas, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, la verdad es que si miro así un poquito por aquí, no te puedes imaginar, porque ya sabes dónde estoy. Todo lo que tengo aquí, tendré 4.000 o 5.000 libros por aquí, ¿no? Para poder decirte. Sí. Pero yo siempre digo uno que me parece que es, en mi opinión, impresionante y que no ha pasado de moda. Es de Tom Peters. Ajá. Y el libro se llama Reimagina. Vale. Y yo creo que si me vas a dejar que diga dos, ¿vale? Porque voy a decir dos que normalmente no se dicen. Este se dice pocas veces, ¿no? No es un libro de desarrollo personal, sin embargo creo que tiene mucho desarrollo personal. No es un libro de talento, sin embargo tiene varios capítulos dedicados al talento. No es un libro sobre creatividad, pero te hace que tengas técnicas y te cuestiones cosas creativamente. Creo que es un libro que te puede aportar mucho valor. Reimagina, de Tom Peters. En general todos los libros de Tom Peters, pero Tom Peters se cuestiona mucho la realidad. Y eso es algo que coincide mucho con mi ser profesional. Reimagina. Ese es un libro que me gusta mucho. Y si la gente que nos está escuchando aquí lo que quiere es replantearse algo con el mundo de su negocio, o que es a lo que yo me dedico, de su vida profesional dentro de lo que es esta relación con los demás en términos de clientes o de proveedores o de colaboradores, etcétera, el libro que recomiendo es un libro que se llama Funky Business. El nombre es un nombre muy complicado para decir el autor, Nordstrom, es un profesor de la Universidad de Oslo, y me parece que es un libro rompedor. Funky Business. No habla solo de negocios, habla de entender el mundo y la vida desde una perspectiva y desde una cabeza funky, con lo que eso significa. Voy a escribirlo aquí, Funky, F-U-N-K-Y. Sí, de funky, como la música funky. ¿Vale? Funky Business. Este puede que los encuentre fácilmente. Son estos autores que ves aquí, no sé si se ven bien, pero este es karaoke, este se llama Capitalismo Karaoke y este se llama Funky Business. Y son libros espectaculares porque son una forma diferente, que casi nadie habla de ellos, pero es una forma diferente de entender pues este mundo al que yo me dedico, ¿no? Y a mí me gusta mucho el mundo funky en general, no solo por la música, no me refiero a la música que es detrás, sino porque hay que ponerle ritmo a las cosas. Sí. Y el funky tiene un ritmo muy especial para poner en el mundo de la empresa.
Jo. No quiero dejar de terminar esta charla, además de mandándote un beso y darte las gracias por tu generosidad, por tu Y contagio de entusiasmo, para recordar a las personas que están aquí, y esto es algo por lo que yo abogo, que no hay mucha diferencia entre el ámbito profesional y el personal. Que tú al final darás lo mejor de ti cuanto más en coherencia estés con lo que tú eres a nivel profesional. Es decir, y ahora quiero, si puedes, que me rebatas o que me apoyes esta idea, pero para mí, cuando me dicen una cosa es el trabajo y otra la persona, cada vez creo que, gracias a Dios, por suerte y por fortuna, están muy ligadas, y que cada vez tenemos mejores profesionales porque cada vez están más apasionados con lo que hacen. Y creo que esto es interesante recordar a la gente cuando busca un propósito de vida a nivel personal y profesional, ¿no? total, yo te voy a apoyar, pero es porque lo creo, no porque lo digas, sino porque es que creo en lo que dices, Anne. A ver, la vida es tiempo. Esto lo hemos dicho muchas veces. Vivir es hacer uso del tiempo. Yo soy biólogo de formación. Yo tendría que decir que vivir es consumir oxígeno, pero no es verdad. Vivir es consumir tiempo. Entonces, cuando estás con un tiempo finito, ese tiempo da igual que lo estés dedicando a la profesión que a la vida, que no llamas profesión, pero que es vida igual. Es decir, que al final nuestra vida no hay dos vidas. En la medida que además, desde la perspectiva de los valores que tú trabajas muy bien, también del acompañamiento profesional y personal que trabajamos nosotros, en la medida que tú haces que sea una, es mucho más maravillosa, más brillante, es más potencialmente más capaz de hacerte feliz o de hacerte sentir bien, si no queremos poner una palabra grandilocuente. Sí. Por lo tanto, si la vida es tiempo, ten cuidado con el tiempo, cómo lo usas, tanto en un lado, eso que llamamos profesional, como en ese otro lado que llamamos personal, que no tiene diferencias. Yo apoyo perfectamente lo que tú dices. Y de hecho, fíjate, me gustaría terminar este apoyo que te estoy haciendo, este mensaje mío a lo que tú has dicho, a esta tesis que tú has defendido, diciéndote que cuando alguien es infeliz en la vida, es en los dos casos. Cuando alguien tiene inseguridades, es en los dos casos. Cuando alguien es valiente, que es de lo que hemos venido a hablar esta tarde con Salta, pues es valiente en los dos casos. Si tú estudias, por no seguir diciendo, ¿no?, características o competencias, si tú las estudias todas ellas, al final no lo puedes cortar. Lo que tienes en un sitio lo tienes en otro. Porque, por ejemplo, asertividad, que es un capítulo que he dedicado en el libro. Hay gente que es agresiva en casa, con su mujer o con su marido, con sus hijos, en la forma de hablar, perdiendo el respeto. Y luego es sumisa en la oficina. Pero es que son las dos caras de la misma moneda. Es decir, ser sumiso y ser agresivo no ser asertivo. Es gente que no es asertiva ni en casa, ni en su vida que llamaríamos personal, ni en la oficina, en esa vida que llamaríamos profesional. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, pues esto es intentar luchar contra esa mente dual que tantas veces hablamos, ¿no? Y también traer esa dualidad al día a día. No existe una vida doble, existe una forma de vivir, estés donde estés. Y existe una vida una forma de transformar la vida, pues con valentía, en este caso, con este Salta contigo, que me ha servido de excusa para escucharte, para darle vueltas también a mí. Yo creo que a todos nos ha resonado y hemos pensado, oh, qué interesante. Este es uno de los libros que tiene Fernando Botella, tiene más, como ha hablado del factor H. Es una reflexión precisamente por eso, por qué quieres hacer y a qué estás esperando. Y te da aquí unas cuantas reflexiones. Así que gracias, Fernando. Muchas gracias. Y enhorabuena por ese equipazo que está contigo también. Y nos vemos pronto. Cuando tú quieras, Anne. Muchas gracias a ti. Gracias por tu generosidad y gracias por hacer estos programas. El valor que aportas es espectacular. Así que de corazón, muchísimas gracias, Anne. Gracias. Gracias, Fernando. También Hasta pronto. Gracias. Adiós, Saludos adiós. a todos. Saludos a Estela y a todos. Chao. Adiós. Adiós. Chao.